Bueno, hoy al mediodía estaba haciendo un video en vivo y tuve que cortarlo porque justo venía mi esposa que estaba sacando fecha en el médico. Pero desde ayer que estoy con esta lectura y meditando acerca de este suceso en el Antiguo Testamento cuando Dios llama a Moisés y lo comisiona para libertar al pueblo. Esto es en el capítulo 5, al final versículo 20, 21, está bueno para leerlo todo obviamente. Y después en el 26, el título acá en mi Biblia, la versión Reina Valera 1960, dice: Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová, versículo 22, y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Cuando Dios nos promete algo, nos envía a hacer algo, nos da una palabra o le da una palabra a alguien, a veces queremos que todo sea ya, que todo sea rápido, que todo sea automático. Y estaba meditando en esto porque cuando ellos van con el mensaje que Dios le, ha dado, le encarga a Moisés y llega y se reúne con los ancianos y le da las buenas noticias. ¿Por qué eran buenas noticias? Porque si nosotros nos situamos en el contexto, cuando Dios llama a Moisés, lo llama porque y le dice que el pueblo estaba afligido sobremanera. Entonces dice que la aflicción del pueblo de Dios había subido, llegó hasta la presencia de Dios. Entonces Dios se acordó del pacto que tenía y entonces llama a Moisés para hacerlo el libertador y le da una cantidad de detalles e instrucciones. Y le dice a Moisés, una de las cosas que le dice: mira que voy a endurecer el corazón de Faraón para que no lo deje ir. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Que lo primero que hacen estas personas, reciben las buenas noticias, pero como se ponen a hablar y demás y quieren y van a decirle a Faraón que los deje ir, Faraón se enoja y les pone más cara, le pone más trabajo porque los toma como perezosos, como que tienen tiempo para estar pensando estupideces, tonterías. Bueno, ahora van a trabajar. Y los hace trabajar más y los aflige más de lo que ya estaban. Entonces, recuerden que Dios desciende para salvar al pueblo porque la aflicción del pueblo había subido a la presencia de Dios. Entonces él desciende y habla con Moisés. Tiene ese famoso encuentro con la zarza que ardía y no se quemaba. Entonces, lo envía a Moisés. Y cuando ellos salen, porque se fueron a quejar delante del faraón, que lo estaban hostigando demasiado, que le aumentaron el trabajo y tenían que producir lo mismo, pero con más trabajo, y ellos tenían que hacer todo prácticamente, Faraón los rezonga y los echa. Y ellos salen enojados y le dicen, justo se cruzan a Moisés y a Aarón y le dicen que Jehová les cobre a ustedes lo que ustedes nos han hecho. Y dicen, todavía que estamos complicados, le ponen la espada en la mano del faraón para que nos castigue más todavía. Entonces le echa la culpa a ellos. Pero se olvidaron de que Dios los había enviado a ellos dos. Es lindo recibir las buenas noticias. Si ustedes leen esta historia, yo me imagino que cuando ellos les comentan lo que Dios iba a hacer, ellos quedaron felices. Ellos sabían quién era el Dios que tenían. Nosotros sabemos el Dios que tenemos, pero a veces nos olvidamos. Y nos ponen felices las buenas noticias, nos ponen felices las profecías, nos alegran cuando hablan cosas maravillosas que Dios va a hacer con nuestra vida y para que Dios nos llamó y lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Pero en las primeras complicaciones nosotros nos enojamos. La mayoría se enoja, se frustra, se deprime, se agarra con el pastor me envió, y que sabe el pastor, no sabe nada, ¿para qué me envía a predicar? ¿Para qué me envía a las misiones? ¿Para qué el pastor me pone como líder? ¿Para qué me nombra de copastor? Lo que sea. Nos enojamos con el primero que tenemos, con el que nos habló. Este que profecía me dio no sabe nada, profetizó para mal en mi vida porque no está sucediendo, cada vez me va peor, no me está sucediendo lo que el profeta dijo que iba a pasar, es un mentiroso, es un falso profeta, y ya lo maldecimos, y ya oramos, y ya publicamos en las redes sociales cualquier disparate, cualquier estupidez, denigrando a las personas. Y entonces pasa eso, porque somos seres humanos. ¿Por qué? Porque estas personas estaban acostumbrados a la aflicción prácticamente, estaban acostumbrados a una vida de esclavos prácticamente, y cuando viene una buena noticia ellos querían que todo fuera ya, que todo fuera rápido. Y cuando pasamos mucho tiempo en condiciones adversas, cuando recibimos una buena noticia queremos que sea todo ya, que sea todo rápido, y no funciona así. No funciona como ir a McDonald's a comprar algo, no funciona como levantar el teléfono, pedir a la pizzería que te va a llegar el delivery en 20, 30 minutos, los más rápidos, porque los demás demoran más. Entonces,
se enojan y todavía se cruzan con Moisés y les echan en cara todas estas cosas. ¿Y qué hace Moisés? Se da vuelta, toma toda esa carga, lo que ellos le envían, lo que ellos le dicen, porque no se olviden que las palabras son espíritus. Y entonces se vuelve a Moisés, a Dios y le dice, Señor, ¿por qué? Mirá, todo lo que dijiste que iba a pasar no pasó nada, y todavía estos se enojan conmigo, y todavía me maldicen, y todavía me quieren matar a mí ahora, y Faraón se puso más bravo y está afligiendo cada vez más al pueblo. Entonces prácticamente Moisés toma una postura en que le dice, Dios es un mentiroso, Dios me mintió a mí y me hizo quedar de mentiroso delante de las personas. Y a veces está ese papel en nuestra vida que nos ponemos en esa condición de Dios no me habló, nos hacen dudar de lo que Dios nos dijo. Como líderes, como pastores, como representantes, como testigos, nos hacen dudar de la veracidad de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, de lo que Él dijo que nosotros dijéramos. Nos hacen dudar de lo que Él dijo que nosotros enseñáramos y que nosotros hagamos. Y entonces nosotros también dudamos muchas veces y nos ponemos contra Dios, pero no tiene que ser así. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. El gran problema es que estas personas estaban acostumbradas a un estilo de vida dentro de la aflicción. Y nosotros vemos más adelante, conocemos la historia, de que ellos en un momento, en determinado momento de dificultad, le dicen a Moisés, mejor nos hubiera sido quedar en Egipto para morir allá y nos traes a morir en el desierto. Conocemos esa historia, pero hay que sacar estos pequeños detalles. Y a mí me llamó la atención eso. Entonces Moisés dudando de Dios, y Dios le vuelve a recalcar lo que iba a hacer. Moisés se había olvidado de todo lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Mi hermano, no se olvide, cuando Dios le promete algo, mi amigo, aquel que esté viendo este video, Dios cuando promete, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Y si eres un hombre o una mujer de Dios, y hablo en general, hombre y mujer de Dios de cualquier edad, cuando Dios te usa para lanzar una palabra, una profecía, con revelación, créeme que Dios la va a cumplir. Dios la cumple, Dios la cumple. Que las personas se amedrenten, que las personas sean de poca fe, que las personas tengan miedo de abandonar la vida que llevan es otra cosa. No es tu culpa, ni la culpa de Dios. Estas personas estaban, a pesar del sufrimiento, estaban acostumbrados a eso. Pero otro detalle también, que tienes que ver que qué hace el faraón, le aumenta la carga de trabajo. O sea, por ende le aumenta la preocupación, las aflicciones, el cansancio, todo para que no vayan a adorar a Dios. Porque la meta y el mensaje sea, deja a mi pueblo ir para que me ofrezca sacrificios en el desierto, para que lo adore. Y una cosa que no quiere el enemigo, aquel que tiene atadas las vidas de esta humanidad, sujeta sí al pecado, pero a través, uno dice, sí, están muertos en delito y pecado, pero en realidad están atados por diferentes maneras, por leyes gubernamentales, por leyes de instituciones. Quieras o no, todos nos regimos por leyes aquí en la tierra, que las hay, pero están atando al cristianismo, al creyente. Y fíjense en que les aumenta la carga y el trabajo. Y entonces, para que no piensen en un Dios, para que no piensen en Dios, para que dejen de pensar, porque para Faraón eran tonterías. ¿Cómo van a estar? No, trabajen. Y el diablo lo que hace es aumentarte las preocupaciones. Te va a poner más carga en tu pensamiento, en tu corazón, en tu vida, para que pases pensando en cuentas, en deudas, cómo solucionar la vida a fulano y mengano, cómo arreglarle la vida a tus hijos, cómo arreglarle la vida a tu esposo, a tu esposa, cómo salvar el mundo cuando ni siquiera tenés tiempo para salvar tu propia vida. Te sigue metiendo y metiendo y metiendo tareas y metiendo aflicción, preocupación, y no te estás dando cuenta que te estás desviando del enfoque principal de adorar a Dios. De que sí trabajes, pero aparte es un tiempo para adorar a Dios. De que le vayas a ofrecer a Dios, te apartes un tiempo, es ir en el desierto, donde no hay nada en lo cual tengas que ocuparte ni preocuparte, porque recuerda bien que en el desierto Dios lo sostuvo por más de 40 años, y no se le envejecieron las vestiduras, ni se le hincharon los pies, ni se le rompieron los calzados, nada, nada. En ese lugar Dios fue el sustento. Entonces no le faltó nada. Dice que cuando venía el maná, inclusive al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba, siempre la medida justa. Entonces no hay que desenfocarse. El propósito en tu vida, hombre y mujer de Dios, es adorar a Dios. Y cuando Dios te envía con un mensaje, con una palabra, se va a cumplir. Y cuando Dios te lo da a ti a través de otra persona, sea la persona que sea tu pastor, tu pastora, tu líder, tu copastor, tu copastora, el evangelista, el profeta, cree a Dios. Créele a Dios.
que se va a cumplir. No te desesperes, no te levantes contra los representantes de Dios porque las cosas no están saliendo como esperabas o creías que tenía que pasar automáticamente. Porque vemos que ese pueblo se le complicó más, pero había un propósito de Dios, que Dios se lo reveló a Moisés. Y Dios te tiene que revelar porque Dios no hace nada en oculto. No es que Dios te bendice, como yo decía el otro día en un mensaje, no es que Dios, oh, tengo ganas de bendecir a alguien hoy, Dios se levantó con buen ánimo y hoy va a bendecir a alguien, y larga bendición y bueno, sobre el que caiga, caiga, el que si alguien la agarró, bienvenido sea, y si no la agarró, que se embrome. No es así. No es que Dios estornudó y largó bendición sin querer. No es que Dios tropiece y se le caen las bendiciones. No funciona de esa manera. Ni que es que porque vos haces un pacto de ir 10 cultos consecutivos, Dios te va a... No funciona de esa manera. Dios te va a bendecir. Cuando Él suelta la palabra, no vuelve vacía. Ella es prosperada para lo cual lo envía. Entonces, ¿para qué envía una palabra sobre tu vida? Medita sobre la promesa que hay en tu vida, sobre la profecía que te han dado. Medita sobre eso. Y no te desesperes y no te enloquezcas porque se han complicado las cosas desde que empezaste el Evangelio o porque te dieron una profecía. Se te ha complicado más. Es porque realmente el enemigo ve lo valioso que hay en tu vida. Entonces Él te va a querer destruir para que no cumplas con el propósito de Dios. Porque si cumplís con el propósito de Dios, realmente vas a ser un hombre, una mujer muy usada. Y entonces le vas a arrebatar muchas personas que tienes sujetas, atadas a través de diferentes maneras, a través de malos pensamientos. Tiene personas atadas a través, bueno, sabemos del alcohol, de las drogas que vos quieras, a través de pornografía. Tiene personas atadas a través del adulterio, que no pueden soltar el adulterio, el engaño. Tiene personas atadas a través de maldiciones, de estrés, de depresión. Personas que tienen, como dicen, yo soy bipolar. Eso también es una atadura tremenda, poderosa del maligno. Entonces te mantiene entre Dios y la medicina, entre un día bien y otro día mal, cuando en Dios todas las cosas nos ayudan para bien. En el Señor vamos a tener alto y bajo, que no es lo mismo que ser bipolar o tripolar, como le quieras llamar. Son estados de ánimo que podemos pasar, pero la fe, no se puede condicionar nuestra fe a un estado de ánimo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces no seamos como ese pueblo que el primer tropezón que tiene complicación se levantan contra Moisés y contra ellos, se olvidan de todas las promesas. Y tampoco seamos como Moisés, que el primer tropezón y no salieron las cosas, nos ponemos en contra de Dios mismos, dudamos del llamado, dudamos del ministerio, de la comisión que Dios nos dio. Si Dios te llamó para ser pastor, para ser evangelista, para ser pastora, profeta, músico, cantante, compositor en el cristianismo, para ser un salmista, para ser un misionero, no dudes, mantenete en esa línea, no te desenfoques. El enemigo quiere que te desenfoques y no le vayas a ofrecer sacrificios a Dios. El enemigo siempre va a querer, y una vez que te desenfocas, te tienes sujeto y esclavizado ahí, preocupado, angustiado, adolorido, amargado, no ves futuro, no ves esperanza, y eso es lo que Él quiere, porque Él sabe cuál es su destino, Él quiere llevarte con Él. Entonces tenemos que perseverar. En la reunión de ayer compartía esto y hablando acerca de una palabra que el hermano trajo en la reunión de oración, compartió un versículo y él decía, mire que el diablo está atento cuando viene una palabra sobre nuestras vidas. El diablo está tomando nota cuando alguien profetiza sobre nuestras vidas. Él está atento y tomando nota para reorganizar sus estrategias, para atacarnos, para que eso no se cumpla, para hacernos desviar. No se olviden que Él usó la palabra para tentar a Jesús en el desierto. Y Él fue tan astuto. Y mire que Él hizo caer a la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces imagínense si será astuto, inteligente y tendrá influencia. Entonces usted no menoscabe el poder de Dios. Créale a Dios, manténgase alineado, no se desenfoque. Y no se preocupe porque Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Bueno, les quería compartir esto. Aquí hay mucha tela para cortar, como se dice, mucho tema para hablar. Espero que les sea de bendición este mensaje y que lo compartas también. Estoy en mi casa haciendo unas cosas, pero paré porque no quería dejar pasar la oportunidad de poder compartir este video. Soy el pastor Pablo y juntamente a la pastora Lourdes Silvera llevamos adelante el ministerio La Mano de Dios aquí en Uruguay, un lugar de esperanza. Estamos con los pastores que son nuestros pastores actualmente, Gabriel Gutiérrez y Mercedes Machado de la iglesia El Renuevo aquí en Ciudad del Plata.
Iglesia a la mano de Dios, un abrazo para todos. Nos vemos en un próximo video, en una próxima transmisión. Que Dios les bendiga.